Buenas, mi nombre es Lorenzo Ramírez, soy alumno de aprendizaje escolar, soy de la carrera de matemáticas, de profesorado superior en matemáticas. El tema que me toca tratar es la construcción de los conocimientos y la conceptualización en contextos escolares. Y el texto que voy a tratar trata de las perspectivas constructivistas y la adquisición de los conocimientos disciplinares. Muy bien. El texto a tratar es la epistemología constructivista ante los desafíos de los saberes disciplinares, de José Antonio Castorina, que es profesor y magíster en filosofía, doctor en educación, investigador del CONICET, profesor consulto de la UBA, escritor y estudioso de problemas epistemológicos e investigador educativo. Ahora tenemos una foto de él. Cuando leemos el título, quizás nos enfrentemos a alguna dificultad para entender de lo que trata, pero lo que quiere decir es cuáles son los fundamentos teóricos y métodos propios del constructivismo ante el desafío que plantean los saberes disciplinares. Muy bien. Con esto, pasamos a la siguiente filmina. Castorina define el constructivismo como una filosofía de las ciencias y la educación, además de una teoría del aprendizaje. Y también ha dicho que, para la psicología, el constructivismo se ha dividido en una variedad de significados. Por la influencia en los países hispanoparlantes, hablamos de un constructivismo convergente, donde teorías como la sociohistórica y la biológica se unen con una idea por núcleo, que es que la adquisición de conocimientos no refleja la realidad, porque ese conocimiento involucra esquemas aproximados y ciertos procesos cognitivos, que no siempre son logrados. Bueno, por otro lado, la psicología anglosajona se propone a afrontar con el constructivismo como una teoría posmoderna del conocimiento con el potencial para transformar la teoría educacional, convirtiendo el constructivismo en una suerte de ética, donde se deben cuidar las ideas personales de los alumnos y comprometerse con su emancipación. Pero para el autor, estas caracterizaciones son cuestionables y provocan una inflación desmesurada y especulativa, ya que intenta explicar la composición del mundo hasta intentar abarcar todo el saber sin tener en cuenta la especificidad de cada campo conceptual, terminando finalmente en la imprecisión y en la vaguedad. Bueno, continúa planteándose una pregunta. ¿Se puede hablar de construcción del conocimiento cuando los niños se relacionan con el saber disciplinario que se transmite socialmente? Lo que intenta plantear en esta pregunta es la viabilidad del enfoque constructivista sobre la actividad educativa, intentando descifrar qué se quiere decir con construcción del conocimiento cuando la producción intelectual está restringida por los contextos sociales, además del alcance y consistencia de las propuestas que esta corriente da en cuanto a la elaboración cognoscitiva según el saber disciplinar y el contexto didáctico. Pasamos a la siguiente filmina. El constructivismo psicológico versus el epistemológico. Para Castorina, cuando se define el constructivismo desde un punto de vista psicológico, no siempre se distingue el nivel de análisis epistemológico que le corresponde. Por esto, analiza problemas que van más allá del campo psicológico, como son la idea de la novedad en la ciencia y el conocimiento, la naturaleza subjetiva, objetiva o relacional de los significados y las afirmaciones, que son cuestiones tratadas por diversas perspectivas epistemológicas. De esta forma, continúa diciendo que una teoría psicológica solo puede contribuir a un enfoque constructivista si es capaz de suministrar resultados que sean pruebas empíricas, de la forma que estos permitan promover y verificar cuestiones epistemológicas. Bueno, ahora vamos a la contrapartida, ¿no? El constructivismo desde un punto de vista epistemológico lo que trata de hacer es disociar las experiencias, dando lugar a la representación y búsqueda de fundamentos para el conocimiento. Entonces Castorina expresa que cuando se intenta analizar los problemas del conocimiento y las representaciones de los sujetos lejos del mundo exterior, nos enfrentamos a una serie de dicotomías, como lo son, por ejemplo, el plano del objeto y el sujeto, la teoría y la experiencia. Pero si nos planteamos lo siguiente, si se buscan las respuestas en el mundo exterior, en los datos, y el sujeto no es parte de ese mundo que lo representa, hay un problema, que es cómo conectamos las representaciones del mundo exterior con lo que pasa en el interior. Por esto, rechaza la idea de escisión, que es la separación total entre experiencia y teoría. Bueno, continúa hablando que cuando se examina esta relación de conocimiento y realidad, se propone la eliminación de criterios de valoración cognitivos en favor de prácticas sociales discursivas. Así se intenta superar esta separación, esta escisión, con la intención de vincular la producción empírica, social e individual con la producción de significados. Pero, en el caso de la versión que él plantea, que es la versión piagetiana, se propone a la historia de la ciencia como un laboratorio, reconsiderando las investigaciones psicológicas, identificando de esta manera y reconsiderando el nivel de análisis de los mecanismos de elaboración del conocimiento. Siguiente filmina. El autor se da cuenta y continúa su análisis con la intención de verificar la credibilidad
de la visión epistemológica en las prácticas educativas y plantea cuáles son los problemas del constructivismo en la práctica educativa. Bueno, de esta forma se plantea esta pregunta: ¿cómo se pasa de un conocimiento de menor validez a uno de mayor validez? Y afirma que la modificación de los conocimientos de los alumnos es inseparable del saber enseñar en situaciones didácticas. Así, se puede decir que convergen un conocimiento en desarrollo, la intención de enseñar en ese momento y un saber socialmente constituido. Por esto, es necesario tener en cuenta el ámbito específico de adquisición de los saberes constituidos socialmente. Además, es observable que los saberes adquiridos apenas contienen las condiciones de la aplicación. La situación misma en sí desempeña la función de utilización y construcción. Es decir, las representaciones de los alumnos están influidas por los saberes transmitidos en la enseñanza y la institución propia encargada de esta. Así, lo didáctico solamente va a participar en la definición de lo que se va a representar en esta enseñanza. Continúa el autor observando que en la mayoría de los ensayos de la pedagogía constructivista se han formulado propuestas sin tener en cuenta el encuentro entre conocimientos previos de los alumnos y los saberes a enseñar de los docentes. Por esto, plantea conocimientos previos versus conocimientos a enseñar. Y continúa, que si tenemos en cuenta que el conocimiento didáctico involucra el conocimiento del niño, la naturaleza del conocimiento a comunicar y al adulto, pero su ingreso en la relación didáctica transforma al niño en alumno, al adulto en maestro, al saber científico en un saber a enseñar, y sus relaciones están reguladas por un contrato implícito del que no son conscientes. Así, ciertas producciones escolares no van a ser explicables fuera del contrato didáctico del que participan. No tengamos en cuenta que se disocian las figuras y es casi inaccesible para el maestro analizar a su alumno como niño porque él conoce al niño, ¿entienden? Entonces este conocimiento previo es difícil de alcanzar si no se lo analiza socialmente. Y esto plantea problemas. ¿Cuáles son los problemas? Y desafíos para el constructivismo. Desde este enfoque se propone lo siguiente: activar diversos procesos cognitivos con el fin de reformar los conocimientos previos de los alumnos y así promover cambios conceptuales, sin tener en cuenta las vicisitudes de los cambios en las condiciones didácticas que se insertan sobre los alumnos y sus elaboraciones. Bueno, por esto mismo, el autor propone analizar, o cree necesario analizar, los rasgos de las posiciones epistemológicas constructivistas radical y el enfoque que él propone, que es piagetiano. Intentando definir qué posición es más pertinente para interpretar esta suerte de reconstrucción de los alumnos del saber escolar. Continuamos. El constructivismo radical fue influenciado fuertemente, fue influenciador fuertemente en la educación de las ciencias. Uno de sus principales impulsores es von Glasersfeld, aquí en la imagen, que fue filósofo cibernético y teórico del constructivismo radical, profesor de universidades en Estados Unidos. Se lo denomina radical a este enfoque porque tiene una mirada que se opone a la tesis realista. La tesis realista propone que las representaciones son verdaderas y se corresponden con el mundo preexistente. Bueno, ellos están en oposición a esta tesis. Tal rechazo, según Castorina, implica que cualquier cosa que nos representemos resulta un acto de representación. Y el único modo de comparar esto con la realidad sería un nuevo acto de representación o conceptualización, y esto es tautológico, no tiene salida. Entonces, para eliminar esta presunción en las explicaciones de los conceptos de Glasersfeld, él propuso los siguientes principios básicos. A. El conocimiento es activo, es decir, no se recibe pasivamente, ni a través de sentidos o comunicación, sino que es construido por el sujeto cognoscente. B. La función del conocimiento es adaptativa, en un sentido biológico, no quiere decir. Esto significa que va a tender hacia el ajuste y la viabilidad. C. La cognición como organizador de la experiencia, donde el mundo le sirve al sujeto como organizador de la experiencia propia y no al descubrimiento de una realidad objetiva. Y D, y último, entender que existe una exigencia hacia la socialidad que tiende a la construcción de los otros, donde atribuimos, por ejemplo, capacidades cognitivas a los otros a partir de la conciencia de la nuestra. Bueno, continuamos con la siguiente filmina. 7. Con la intención de examinar el alcance de este enfoque, Castorina se propone analizar uno a uno los conceptos y concluye. A. El carácter activo del conocimiento es una tesis general del constructivismo. Pero para esta concepción, a la radical, se asume una perspectiva donde el hombre solo puede conocer aquello que ha construido su mente. Este concepto está ligado al mundo a través de la experiencia del sujeto. Primero lo sensorio-motriz, después lo conceptual. Si no hay otra cosa
que lo construido y externalizado por el sujeto. Lo que es inconsistente para Castorina. Si solo sabemos del otro lo que podemos observar y no sabemos si esto ocurre o no objetivamente, ni si su construcción interna es subjetiva, no podemos saber si lo que hace tiene verdadera objetividad. Por lo tanto, es inconsistente. La tesis B, el que habla del instrumentalismo, realista, para él, esta postura tiene que asumir la regularidad de las experiencias humanas. Por ello sostiene que esta postura realista sostiene que la ciencia solo puede producir modelos viables por ser simples, elegantes y económicos. Pero hablar de viabilidad lo que va a terminar haciendo es ocultando la verdad o falsedad de las predicciones, porque ahora ya no es verdadero o falso, es viable o inviable. En el caso de C, la crítica al mundo en sí mismo que hace Glasserfeld se ve una crítica a todo el realismo. ¿Por qué? Porque no distingue al realismo representativo, que es lo que él ataca, de otras formas del realismo que también, como él, rechazan el conocimiento como representación. Entonces, la crítica es demasiado abarcativa. Bueno, continúa. D. La construcción subjetiva de los significados concibe que las relaciones conceptuales no pueden ser transmitidas, ya que están derivadas de la propia experiencia interna y se ajustan intersubjetivamente. A lo que vuelve a la idea de la separación, por lo que sería más conveniente una estrategia relacional para este argumento, de las interacciones sociales y culturales que intervienen, pero no determinan las producciones. Pasemos a la siguiente filmina. 8. Castorina propone analizar las implicaciones de estas teorías y sus consecuencias educativas. Primero, afirma que este enfoque radical en la enseñanza empírica no supone un aprendizaje de un conocimiento representativo del mundo en sí. Entonces, según este autor, tal afirmación, según Castorina, es inaceptable para cualquier constructivismo. ¿Por qué? Porque para justificar este abandono, los autores radicales han rechazado la idea de transmisión social del saber científico. Segundo, además se observa que se sustituye el conocimiento verdadero por el viable. Lo hablamos recién. Así resulta difícil hacer predicciones adecuadas o equivocadas sobre el aprendizaje. Además, Glasserfeld explicaba que cierta actividad en un área específica del conocimiento es viable si está dentro del campo experimental del estudiante. Pero cuando los alumnos ven cercano un problema, donde su aproximación sea inadecuada, tendrán incentivo para modificarla. Pero la existencia de una realidad que trasciende a nuestro conocimiento, que es un propuesto de las ciencias, ¿o no? La comparación, comunicación y después revisión de hipótesis por parte de los alumnos de estos experimentos es poco estimulante. Si el experimento se hace a un lado y a mí solamente me llegan las hipótesis y los resultados y yo los tengo que analizar, se separa demasiado la actividad de lo que va a hacer el estudiante y esto le quita sentido, dejando al conocimiento científico totalmente ajeno a la actividad de los alumnos. Así, si se rechaza la transmisión social, se incompatibilizan las situaciones didácticas. ¿Cómo podría pensarse el encuentro del conocimiento previo, la interacción y el saber, en ese caso? Si no se reconocen los significados colectivos, no puede existir una semejanza compartida. Por lo tanto, por ejemplo, un libro no contendría significados ni conocimientos, solo serviría para construir interpretaciones, lo que significa, para el autor, para Castorina, que no hay posibilidades de transmisión de conocimiento. No se tiene en cuenta la posibilidad de significados preexistentes o conocimientos que sean de producto social. Además, este enfoque reduce el conocimiento al campo subjetivo. La viabilidad de la experiencia contiene, por su solo ser, una suerte de construcción espontánea en los alumnos de esta forma. Porque si el maestro lo único que hace es guiar a los alumnos de lo menos hacia lo más viable, depende siempre de su intersubjetividad. Y no se da lugar a los alumnos a analizar los saberes objetivos, que están llenos de significados públicos que desbordan las acciones individuales y permiten no solo construir saberes sociales, sino también capacita a los alumnos para funcionar en su propio mundo. Finalmente, el constructivismo siempre postula que un individuo construye su medio e interactúa con él, y además fija objetivos sociales para la actividad educativa. El enfoque radical no se influencia del contexto cultural sobre las representaciones de los alumnos, por lo que puede formular un análisis de situaciones de enseñanza que no tienen en cuenta las relaciones sociales, pero estas son partes de los contratos de enseñanza didácticos. No permiten entonces el saber objetivado en las interacciones de los alumnos. Por esto, falta contexto cultural. Pasamos a la siguiente filmina. En este punto, Castorina va a proponer enunciar las características de un constructivismo de inspiración piagetiana. Jean Piaget, acá en la imagen, fue un psicólogo y epistemólogo y biólogo suizo que es considerado el padre de la epistemología genética. Y primero va a caracterizarlo, ¿no? Primero, la primera característica que considera necesaria es la relación entre sujeto y objeto, sosteniendo que no hay primero sin el segundo. La acción del uno es sobre el otro y lo conforma, y armando una relación recíproca que permite la unión de lo natural con lo social. De esta manera se estructura el objeto de conocimiento, que además brinda datos al sujeto, existiendo ambos en el mismo plano, y prolongando al sujeto sobre el objeto
y enriqueciéndolo. La segunda interacción es sujeto-objeto. Y estos dos forman un esquema. Estos dos se equilibran las perturbaciones que producen los procesos de funcionamiento. Estas derivan en contradicciones y reequilibraciones hacia adelante, ¿no? Dando lugar a abstracciones y generalizaciones que van a formar nuevos esquemas. Tercero, observa estudios sobre el conocimiento infantil y los saberes que se observan que requieren especificidad según su campo. Y se da cuenta que estos no provienen de representaciones básicas. Más bien juegan un rol fundamental en las interacciones sujeto-objeto, lo que no significa que no sean de construcción común, aunque así adoptan rasgos propios de cada individuo. Siguiente filmina. La cuarta característica sostiene que un constructivismo epistemológico de inspiración piagetiana debe distinguirse de los enfoques que sostienen una construcción conceptual se da a través de representaciones dadas, ya que, como vimos recién, son los mecanismos de construcción por equilibración sumado a la reorganización progresiva de las representaciones conceptuales en un sistema abierto de relaciones entre sí no observables, lo que permite zanjar el problema de la separación que habíamos hablado desde un principio. Quinto, entender el conocimiento como mediación de la actividad del sujeto y la comunidad. Esta posición entiende que el conocimiento no se relaciona al mundo directamente, sino mediante la actividad transformadora del sujeto y la comunidad. Entonces, el precio a pagar por conocer el mundo es transformarlo mediante la actividad. Entonces, el progreso del conocimiento y las representaciones del mundo se unen a pesar de haber propiedades de este último que jamás se alcanzan. Pero para Piaget, estas aproximaciones que son indefinidas pero nunca la alcanzan, lo que hacen es enriquecer esta acción. Sexto y último, la producción del conocimiento individual. Las prácticas de las ciencias son en su constitución sociales y la equilibración depende de esto, ya que orienta al sujeto y al objeto. Además, las interacciones sociales de reciprocidad y significados sociales hacen posible la racionalidad, además de darle un marco y limitar las concepciones del mundo respecto a la porción que se hace visible o no, llegando hasta las prácticas sociales e intelectuales que expresan las relaciones de poder entre grupos sociales. Siguiente filmina. Castorina explica que esta perspectiva, donde se vincula la construcción cognoscitiva con los contextos sociales, puede plantear interrogantes por la vinculación entre sistemas culturales y construcción de conocimientos. Por eso plantea reconstruir los saberes instituidos. En este punto afirma que en los periodos de aplicación de las tesis genéticas de Piaget surgieron ciertas fallas, ¿no? Pero estas se debieron a qué? Primero, los mecanismos de constitución de los saberes se relegaron por el interés en las etapas del conocimiento. A esto se sumó que la puesta en práctica tendió hacia la poca vinculación con los objetos de enseñanza, intentando promover actividades equilibradoras en los alumnos al margen de los contenidos disciplinares. Entonces, la poca vinculación con el conocimiento didáctico específico de cada campo, que debería ser requisito para cualquier teoría que pretenda utilizar la enseñanza, estaba totalmente ajena y no podía brindar proyectos a realizar con fines didácticos. Sumado a esto, la falta de un método para dar cuenta de la adquisición de conocimientos en situaciones educativas. Por partir de una génesis artificial de conceptos y teorías suscitadas intencionalmente, a diferencia de la génesis natural, que sí toma en cuenta las vicisitudes y obstáculos de los propios de la transformación de saberes disciplinares. En este punto, el autor intenta establecer entonces una asociación entre construcción cognoscitiva y transmisión social de saber instituido. Así reinterpreta esta frase: la inteligencia organiza el mundo organizándose a sí misma, a fin de explicar que no significa que la inteligencia organiza el mundo de la experiencia individual, sino que conforma objetos de conocimiento en el interior. Estos objetos son una forma de hacer inteligible lo real por medio de la acción individual del niño. Entonces, el sujeto construye al objeto como resultado de su interacción una suerte de dialéctica, podríamos decir, entre asimilación y acomodación. La interacción sujeto-objeto, si la reconstrucción fuera subjetiva, no podría mantenerse. Así, finalmente, las representaciones sociales no se construyen por la experiencia individual, sino que son condición propia de la experiencia. Siguiente filmina. Las condiciones didácticas. Al mismo tiempo, Castorina propone evocar algunas de estas condiciones didácticas a las que este constructivismo debe responder si quiere funcionar y no fallar como lo hizo en otros tiempos. Por una parte, la interacción entre conocimientos del niño y los saberes ya presentes en la cultura, donde dicho encuentro no es natural, a que el desarrollo de las ideas espontáneas sobre la escritura, la sociedad o la organización de espacios no permite transformar sin más los saberes disciplinares. Por otra parte, dispone de objetos disciplinares y saberes instituidos, pero esto no garantiza un encuentro con los saberes de los alumnos, sino que esto va a terminar requiriendo un encuentro provocado, donde hay un producto que resulta del acto del sujeto. Está vinculado con el saber instituido que otorga significado didáctico. Tercero, si nos preguntamos cómo se transforma el saber científico
en objetivos de enseñanza para ser alcanzados progresivamente por los alumnos? La respuesta es la transposición didáctica, la descontextualización y la recontextualización, donde el saber científico es descontextualizado, despersonalizado, para ser comunicado fuera de la comunidad científica, para que los alumnos posteriormente tiene que ser nuevamente contextualizado y personalizado por la intervención didáctica. Por último, la cuarta, este ingreso se produce por medio de situaciones didácticas que producirá una suerte de ida y vuelta, donde estos intercambios son mediados bajo el control del contrato didáctico, que se despersonaliza. Pero para producir una aproximación de un conocimiento específico, se necesitan situaciones didácticas específicas, que posibilitan o limitan la reequilibración de las producciones intelectuales de los alumnos. Continuamos. Castorina plantea: ¿qué aspectos se pueden reconsiderar de los instrumentos y mecanismos cognitivos involucrados al estudiar saberes no escolares? Primero, la exigencia de indagar en la formación de conocimientos de dominio que permiten la vinculación de los saberes instituidos, sin desdeñar la intervención de los sistemas operacionales de la interpretación de los problemas que permiten a los alumnos construir conceptos apropiados a diferentes campos del conocimiento. En el contexto educativo, el esquema piagetiano debe entenderse como una organización, lo voy a leer para que sea textual, una organización constante de la conducta para una clase de situaciones determinadas. Estas vinculaciones, donde la conducta con las representaciones simbólicas adecuadas para el aprendizaje tienen situaciones problemáticas. Tercero, se plantea cierta continuidad en mecanismos que permiten resolver los conflictos cognitivos y abstracciones y su posterior reequilibración. ¿Cuáles son? Son propios de la génesis natural. ¿Por qué? Donde podemos esperar que el aprendizaje escolar sufra algunas diferenciaciones e integraciones de ideas, confrontando los esquemas de situaciones problemáticas. ¿Por qué? Porque los alumnos van a terminar agregando la información propia de su contexto. Entonces, entender que, aunque los aspectos desarrollados como condición didáctica son fundamentales al momento del examen, la adquisición de saberes plantea problemas. Por esto, Castorina propone que la enseñanza debe accederse a través de la idealización de conceptos que estas implican abstracciones empíricas, reflexiones o tematizaciones. Esta se lleva a cabo según los rasgos epistémicos del saber y el contexto de intervención didáctica. Por último, el autor propone marcar la relevancia de la mediación semiótica para la elaboración de los saberes disciplinares en base a la obra de Vygotsky. Él sostiene que en los procesos de adquisición y equilibración de los conocimientos individuales deben incluirse la intervención de las restricciones o condiciones del entorno social. Estas también van a condicionar el contexto didáctico que estructuran la propia elaboración de los alumnos. Después, desde la psicohistoria, la psicología sociohistórica, la mediación semiótica es fundamental para interpretar los procesos de interiorización propia de las interacciones. Y esto es solo posible si dicho lenguaje le llega a los niños en procesos de contextualización y recontextualización propios del proceso didáctico, convirtiendo entonces el sistema semiótico en un objeto de conocimiento. Para que la actividad cognitiva del alumno, por medio de la abstracción y generalización, pueda tomar conciencia. Pasamos a la siguiente filmina. Conclusión. El autor concluye dando cuenta de los desafíos que enfrenta la psicología del conocimiento y las situaciones didácticas, reafirma las dificultades propias de la epistemología constructivista radical y finalmente sostiene que la epistemología constructivista de inspiración piagetiana es la respuesta para los desafíos y dificultades señalados. Como no abarca más, yo he propuesto hacer mi conclusión de lo que me pareció interesante, que es que la compleja obra esta de Castorina marca una cosa muy importante. Que toda teoría que pretenda examinar con éxito los procesos de conocimiento en las prácticas educativas deben entender las exigencias que derivan del ámbito específico de adquisición de los saberes constituidos socialmente. Y la transmisión de estos, además, entender que para la epistemología pueda contribuir esta comprensión, debe reconocer claramente el lugar que ocupan los saberes disciplinares y sus consecuencias, para de esta manera poder interpretar el aprendizaje de los alumnos. Bueno, se me hizo un poco largo, pero bueno, espero que me tenga paciencia y muchas gracias.